Hola a todos, ¿cómo están? Nuevamente Samantha con un mensaje de esperanza. Este día quiero hablar acerca de la ansiedad y los ataques de pánico. Uno de los primeros síntomas que yo experimenté antes, mucho antes de llegar a un diagnóstico, fueron los ataques de pánico. En momentos inesperados, manejando o en el gimnasio, de repente empezaba a sentir unos golpes fuertísimos en el corazón. El latido del corazón era súper fuerte, falta de aire, sensación de desmayo. Y bueno, estuve a punto de pedirle ayuda a extraños, deseaba que en helicóptero mi esposo me sacara de un tráfico en el que estaba atascada. En fin, busqué lo lógico en aquel momento, que era médicos cardiólogos, porque no tenía idea que un ataque de pánico se pudiera sentir realmente como que si viniera un ataque al corazón. Pero bueno, los exámenes del cardiólogo dieron la luz verde de que todo estaba bien y entonces pues fuimos buscando por otro lado el diagnóstico. La verdad es que en esta tierra tendremos muchas razones para sentir ansiedad. Hay gente que le da miedo hablar en público, le da ansiedad andar en avión o le da ansiedad no sé, las arañas. No importa cuál sea la fuente de tu ansiedad, quiero decirte algunas cosas que creo que te pueden ayudar. Por ahí escuché una explicación que me llamó la atención. Esta persona decía que la ansiedad muchas veces es una emoción secundaria. Es decir, que primero hubo alguna circunstancia que causó en nosotros emociones como tristeza, enojo, miedo, y estas emociones por alguna razón no las procesamos. En algunas ocasiones hasta nos las negamos a nosotros mismos, como que nos las tragamos. Entonces, cuando esa emoción primaria uno no la procesa, no es honesta, no es honesto respecto a ella, sino que nos las tragamos, nos volvemos como una olla de presión que le tapan y no puede sacar el vaporcito. Entonces va acumulando presión hasta que hay un estallido y ahí viene la ansiedad o los ataques de pánico. Para mí, la ansiedad se sentía como que si yo hubiera ido manejando mi carro y tuviera un pie en el freno y un pie en el acelerador al mismo tiempo. Mi carro empezaba a dar vueltas y a girar fuera de control y a la vez estaba dañando el motor. Eventualmente, después de que mis exámenes de cardiólogo y todo lo demás daban de que todo estaba bien en mí, pues terminamos buscando un consejo psiquiátrico y tratándome ya para mi diagnóstico principal, que resultó ser trastorno bipolar. No todas las personas que tienen ansiedad y ataques de pánico tienen trastorno bipolar, ¿verdad? Pero bueno, hay cristianos que dicen que la ansiedad es pecado. Se agarran de versículos como Filipenses, que dice, por nada estéis afanosos. O se agarran de versículos que dicen que no nos preocupemos, echa toda vuestra ansiedad sobre Él. Yo no estoy de acuerdo que la ansiedad es pecado, porque Jesús nunca pecó y en la Biblia vemos, cuando estaba en el Getsemaní, que la Biblia dice que Jesús estaba triste y angustiado hasta la muerte. Él podía ver lo que venía, podía ver el sufrimiento en la cruz que venía, podía ver la separación del Padre que él iba a sufrir por nuestros pecados. Jesús nunca pecó y sin embargo, en ese pasaje, en ese momento, lo vemos sintiéndose con algo que pudiéramos describir como ansiedad. Para mí, eso es suficiente prueba para decir que la ansiedad no es pecado. Es una emoción y si es crónica o aguda, pues ya se puede catalogar como trastorno, ¿verdad?, de salud mental. Esos versículos lo que en realidad están diciendo es que corramos a Jesús con nuestra ansiedad, es que busquemos nuestra solución en Él, en rendirnos a Él, en descansar en Él, en orar. No están diciendo que es pecado la ansiedad. Y esto es importante porque si nosotros creemos que es pecado la ansiedad, vamos a hacer exactamente lo opuesto de lo que tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer es correr a Jesús. Acercaos pues confiadamente al trono de la gracia. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero si nosotros pensamos que es pecado, nos vamos a alejar, no vamos a hablar de lo que nos pasa. Y eso es contraproducente para la ansiedad. Así que, ¿qué podemos hacer?
Yo les quisiera decir que en primer lugar busquemos versículos bíblicos que hablan acerca de la situación que nos está dando ansiedad. Por ejemplo, si hay una situación económica como la fuente de nuestra ansiedad, pudiéramos buscar aquellos versículos que dicen, bueno, no te dejaré ni te desampararé. Busca primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Mateo 6, del 25 en adelante, habla de cómo podemos ver las aves del cielo. Si el Señor las viste, les da de comer, ¿cuánto no más se encargará de lo que nosotros necesitamos? Agarrémonos de la palabra de Dios y hablemos con Jesús, pero con honestidad. Si vieron el video en donde hablamos de positividad tóxica, la positividad tóxica genera más ansiedad. Cuando yo realmente estoy preocupado, estoy triste y me veo, me presiono a mí misma a decir, estoy bien, estoy en victoria, estoy agradecida. Cuando no lo estoy, me va a producir más ansiedad. Es mejor ser sincera con Dios y sincero con otro ser humano, un consejero cristiano, un psicólogo cristiano, mi pareja o alguien en quien pueda confiar. Lo que sí te puedo decir por ahorita es no estás solo, habla con Jesús. Si crees que ya tus síntomas trascendieron, busca ayuda o consulta médica. Ojo, no toda la ansiedad se ve como los cuadros que yo les describí que me pasaron a mí al principio. Tal vez tu ansiedad se está manifestando con pensamientos que no paran, con insomnio, irritabilidad, manos heladas, sudorosas, no sé, cada caso es diferente, pero lo importante es correr a Jesús, procesar tus emociones, ser honesto de cómo te sientes, pero agarrarte de su palabra y consultar un médico si esto persiste. Dios te bendiga, espero que esto te haya servido.